En el episodio de hoy, vamos a ver cómo estas personas fueron decapitadas por depredadores mortales. De un corredor de senderos que tomó un giro equivocado en la isla de Vancouver, a un investigador cuyo paseo matutino en India se convirtió en el último. Comenzamos en los Sundarbans, donde la foto perfecta de un fotógrafo se convirtió en una pesadilla. Era el 15 de julio de 2017, en los densos canales de manglares del Parque Nacional Sundarbans, Bengala Occidental, India. La niebla de la mañana colgaba baja sobre los canales salobres mientras la marea bajaba, exponiendo bancos fangosos bordeados de raíces de manglares retorcidas. Este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que abarca más de 10.000 kilómetros cuadrados, representa uno de los bosques de manglares más grandes del mundo, donde los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna se encuentran con la bahía de Bengala. Los canales laberínticos crean un laberinto de vías, algunos apenas lo suficientemente anchos para pequeños botes, mientras que otros se extienden cientos de metros. Árboles antiguos emergen del agua con raíces elevadas, su dosel tan denso que apenas permite que la luz del sol penetre hasta la superficie turbia debajo. Vanessa Klein, una fotógrafa de vida salvaje de 34 años de Oregón, había soñado con capturar la biodiversidad única de los Sundarbans durante 3 años. Había ahorrado meticulosamente para esta expedición, investigando ubicaciones y construyendo su portafolio. Acompañada por su esposo, Mark, un ingeniero de software de 36 años que apoyaba su pasión a pesar de su naturaleza cautelosa, y sus hijos, Emma, de 8 años, y Jake, de 6. La familia había contratado a un operador local sin licencia que ofrecía tarifas más baratas que las empresas de turismo oficiales. Su barquero, un pescador de 42 años llamado Ravi, que complementaba sus ingresos durante la temporada turística, carecía de entrenamiento adecuado en seguridad, pero conocía los canales por décadas de pescar en estas aguas. Les había advertido repetidamente sobre permanecer dentro de la embarcación cerca de los bordes estrechos del arroyo, señalando huellas recientes presionadas en un banco de barro cercano y sutiles ondas debajo de las raíces de los manglares. La familia ya había pasado 4 días fotografiando ciervos moteados, cocodrilos de agua salada y aves exóticas, sintiéndose cada vez más seguros en estas aguas aparentemente tranquilas. Informes locales recientes mencionaron un aumento en el movimiento de tigres en la zona, pero la emoción de la familia por avistar aves raras y ahorrar dinero eclipsó las advertencias crecientes. El tigre de Bengala es uno de los depredadores más formidables de la naturaleza, pesando hasta 660 libras y midiendo más de 10 pies de largo. Estos magníficos felinos son nadadores excepcionales, utilizando el intrincado sistema de vías fluviales de los Sundarbans como corredores de caza. A diferencia de sus contrapartes del continente, los tigres de Sundarbans se han adaptado a un estilo de vida semiacuático, a menudo emboscando a sus presas desde el agua o la densa cubierta de manglares. Sus poderosas mandíbulas proporcionan una fuerza de mordida aplastante, mientras que su sigilo y paciencia los hacen casi invisibles hasta el momento del ataque. Estos depredadores ápice han aprendido a cazar en las zonas de marea, sincronizando sus movimientos con el flujo y reflujo de los niveles de agua. Los tigres de los Sundarbans son particularmente agresivos, habiendo desarrollado una reputación de devoradores de hombres debido a la escasez de presas tradicionales y la frecuente intromisión humana. Mientras el bote se mantenía quieto en un estrecho arroyo rodeado de imponentes manglares, Vanessa vio un vibrante martín pescador posado en la orilla opuesta. El brillante plumaje azul y anaranjado del pájaro captaba perfectamente la luz matutina filtrada. A pesar de las urgentes protestas del barquero y las objeciones preocupadas de Mark, ella se metió en el agua hasta las rodillas, cámara en alto, decidida a capturar la foto perfecta. El turbio canal, de apenas 30 pies de ancho, parecía inofensivo a la luz de la mañana. El agua se sentía cálida contra sus piernas mientras se adentraba más, concentrada completamente en el colorido pájaro a través de su visor. Desconocido para Vanessa, un enorme tigre de Bengala macho había estado siguiendo su bote desde las densas raíces de manglares por más de 20 minutos, usando el margen del agua para acercarse sin ser detectado. El ataque del tigre fue rápido y devastador. En 3 poderosos saltos, el depredador de 400 libras cerró la distancia, emergiendo de las enredadas raíces como un fantasma rayado. El impacto inicial sumergió a Vanessa bajo el agua con una fuerza tremenda, su costosa cámara desapareciendo en las turbias profundidades. Las enormes mandíbulas del tigre aseguraron un agarre aplastante en su garganta y nuca. Sus poderosos caninos penetraron profundamente en estructuras vitales del cuello. La mordida comprimió vasos sanguíneos principales y dañó su columna cervical. El violento movimiento de sacudida del depredador provocó un trauma catastrófico en su cuello y vías respiratorias, lo que llevó a una rápida incapacitación mientras su cuerpo se volvía inerte. En cuestión de segundos, el tigre comenzó a arrastrar su cuerpo sin vida hacia la impenetrable espesura de manglares, donde el denso sistema de raíces ofrecía un refugio perfecto. Mark y los niños observaron horrorizados desde el bote, mientras su esposa y madre desaparecían en el laberinto verde. Emma gritó mientras Jake estaba congelado de shock. El barquero encendió el motor de inmediato y se retiró a un lugar seguro, sabiendo que acercarse al lugar de la matanza solo invitaría a más tragedias. Las autoridades locales lanzaron una investigación sobre el incidente, aunque los esfuerzos de recuperación se vieron gravemente obstaculizados por las condiciones peligrosas y la retirada del tigre a un terreno casi inaccesible. Los funcionarios del departamento forestal trabajaron con la policía local para coordinar los esfuerzos de búsqueda, pero el denso laberinto de manglares hizo que la recuperación fuera extremadamente peligrosa. La tragedia provocó discusiones renovadas sobre los operadores turísticos sin licencia en los Sundarbans
con funcionarios de vida silvestre enfatizando la importancia de usar guías autorizados con la capacitación adecuada en seguridad. El incidente destacó los peligros continuos que enfrentan los turistas que buscan alternativas económicas a los tours de vida silvestre regulados. La familia Klein regresó a Oregón devastada. Sus vacaciones de ensueño se transformaron en una pesadilla inimaginable. Mientras la familia Klein lloraba su devastadora pérdida en los Sundarbans, a miles de kilómetros de distancia en la isla de Vancouver, otro experimentado amante de la naturaleza se preparaba para una carrera rutinaria por el sendero. Elliot Chambers, un hombre de 29 años con años de experiencia en el campo, no tenía idea de que su carrera en solitario lo pondría cara a cara con uno de los depredadores más mortales de América del Norte. Era el 9 de octubre de 2016, en los densos bosques del campo de la isla de Vancouver, Columbia Británica, Canadá. El cielo nublado de la tarde filtraba la luz a través de imponentes abetos de Douglas y cedros rojos occidentales, creando sombras a lo largo del estrecho sendero de servicio forestal. Esta sección remota y salvaje se extendía por millas sin presencia humana, donde el denso sotobosque de salal, helechos y matas de cardos reducía la visibilidad a solo unos metros. El sendero serpenteaba a través de un terreno empinado con curvas cerradas que creaban puntos ciegos naturales en cada curva. Una llovizna ligera había comenzado esa mañana, haciendo que el suelo del bosque estuviera suave y silencioso bajo los pies, condiciones perfectas para que tanto el depredador como la presa se movieran sin ser detectados. Elliot Chambers, un entusiasta de las actividades al aire libre de 29 años de Victoria, había estado corriendo por estas rutas remotas durante más de 5 años. Su constitución delgada y forma física excepcional lo hacían ideal para el desafiante terreno salvaje de la isla de Vancouver. Esa mañana, él había hablado con un trabajador forestal local que mencionó rastros frescos de ciervos a lo largo del sendero de la cresta, señalando una actividad inusual en el área. 2 excursionistas también habían informado haber visto un puma grande cruzando el sendero al anochecer de la noche anterior, aunque tales avistamientos eran lo suficientemente comunes como para no disuadir a experimentados como Elliot. Había elegido esta ruta en particular por su soledad y desafiantes cambios de elevación, planeando un circuito en solitario de 15 kilómetros a través de un bosque antiguo. La actividad reciente de tala en áreas adyacentes había empujado a la fauna más profundamente en los corredores forestales protegidos, concentrando depredadores y presas a lo largo de los senderos restantes del desierto. El puma representa uno de los depredadores más eficientes de América del Norte. Estos gatos solitarios pueden pesar hasta 200 libras y medir 8 pies de nariz a cola, con cuartos traseros poderosos diseñados para una aceleración explosiva. Los pumas son cazadores de emboscada, confiando en el sigilo y la sorpresa en lugar de una persecución prolongada. Sus patas acolchadas permiten un movimiento silencioso a través del terreno boscoso, mientras su pelaje leonado proporciona un camuflaje perfecto entre las hojas caídas y las sombras moteadas. Estos depredadores ápice típicamente cazan ciervos, alces y mamíferos más pequeños, pero oportunistamente pueden atacar a los humanos cuando las circunstancias coinciden. Los pumas prefieren atacar desde atrás o desde arriba, utilizando mandíbulas potentes para dar una mordida mortal en el cuello o la base del cráneo. Sus garras retráctiles y miembros anteriores musculosos mantienen el control de las presas que luchan mientras se posicionan para la mordida fatal. La isla de Vancouver alberga una de las poblaciones de pumas más altas de América del Norte, con un estimado de 600 a 800 individuos recorriendo los diversos ecosistemas de la isla. Cuando Elliot se acercó a una cerrada curva donde el sendero daba una vuelta brusca alrededor de un enorme tocón de cedro, mantuvo su ritmo constante a pesar de la visibilidad reducida. El estrecho corredor estaba flanqueado por densos arbustos de salal y troncos caídos, creando un refugio perfecto para la fauna. Desconocido para el corredor, un gran puma macho había estado alimentándose de un cadáver de ciervo aproximadamente a 200 metros del sendero principal durante 2 días. El felino detectó la aproximación de Elliot desde varios cientos de metros de distancia y se posicionó en un denso sotobosque adyacente a la esquina ciega. El ataque se desarrolló con una velocidad y precisión aterradoras. Cuando Elliot dio la vuelta en la curva, el puma de 150 libras se lanzó desde la densa vegetación a apenas 3 metros de distancia. Las poderosas patas traseras del felino lo impulsaron en el aire en un solo salto, cubriendo la distancia antes de que Elliot pudiera reaccionar. El impacto inicial lo golpeó por detrás, las garras delanteras del puma agarrando sus hombros y parte superior de la espalda. La fuerza de la colisión llevó a Elliot hacia adelante y abajo, su impulso arrastrando a ambos, depredador y presa, varios metros a lo largo del sendero. El puma se reposicionó de inmediato, usando sus poderosas patas delanteras para controlar la parte superior del cuerpo de Elliot, mientras que sus garras traseras rasgaban su espalda y costados. En cuestión de segundos, el felino aseguró un agarre en la parte posterior del cuello de Elliot, sus poderosas mandíbulas cerrándose justo debajo de la base de su cráneo. Los dientes caninos del puma, que miden más de 2 centímetros de largo, penetraron profundamente en las vértebras cervicales y el tejido circundante. La fuerza de mordida aplastante comprimió los vasos sanguíneos vitales y cortó la médula espinal, causando parálisis inmediata y pérdida de conciencia en momentos. El depredador mantuvo su agarre hasta que la presa estuvo completamente sometida. Luego comenzó a arrastrar el cuerpo hacia una cobertura más densa. El sitio del ataque permaneció sin ser perturbado durante casi 2 días antes de que otro corredor de senderos descubriera evidencia de la lucha. Marcas de arrastre y rastros de sangre llevaron a los buscadores hacia el sitio de alimentación de la puma, aunque el terreno denso hizo que las operaciones de recuperación fueran extremadamente peligrosas.
Los agentes de conservación de Columbia Británica iniciaron una investigación exhaustiva sobre el ataque fatal, colaborando con biólogos de vida silvestre para rastrear al puma responsable. Los equipos de rescate recuperaron con éxito los restos de Elliot después de una cuidadosa planificación de seguridad. El incidente provocó cierres temporales de senderos mientras los oficiales buscaban al felino depredador. En un plazo de 72 horas, los agentes de conservación localizaron y eliminaron a un gran puma macho que se creía responsable del ataque. La tragedia destacó los riesgos inherentes de la recreación en solitario en el hábitat de los pumas, lo que llevó a campañas renovadas de educación pública sobre la seguridad con la vida silvestre. La familia de Elliot estableció un fondo conmemorativo para promover la educación sobre seguridad en el campo. Mientras la isla de Vancouver lamentaba la trágica pérdida de Elliot a miles de kilómetros de distancia frente a la costa de Sudáfrica, el investigador marino Trent Gallagher se preparaba para una inmersión rutinaria. No tenía idea de que su trabajo en las turbias aguas del estuario lo pondría cara a cara con uno de los depredadores más mortíferos del océano. Era el 21 de febrero de 2018, en la desembocadura del río Umgeni, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, donde las turbias aguas del río se encontraron con el cálido océano Índico. El estuario creó una zona de mezcla de agua dulce y salada, con fuertes corrientes que transportaban sedimentos, reduciendo la visibilidad bajo el agua a menos de 2 metros. Las orillas bordeadas de manglares dieron paso a bajíos arenosos que caían bruscamente en canales más profundos, creando terrenos de caza perfectos para los depredadores ápice. La marea entrante empujó el agua salobre río arriba, agitando el fondo y creando condiciones turbulentas que hicieron que el agua pareciera de color marrón chocolate. Las escuelas de peces cebo se movían nerviosamente a través de las costuras de la corriente, apenas visibles bajo la superficie turbia. Trent Gallagher, un biólogo marino de 31 años de Sydney, había llegado al estuario con su novia, Sarah Mitchell, una fotógrafa submarina de 28 años que asistía con su investigación. La pareja había estado trabajando junta durante 3 años, documentando ensamblajes de peces en estuarios sudafricanos como parte de la investigación doctoral de Trent. Habían elegido este lugar durante la ventana de marea, cuando la actividad de los peces alcanzaba su punto máximo, con la esperanza de recolectar muestras de especies que usaban el estuario como vivero. Su pequeña lancha de aluminio estaba anclada cerca del borde del canal, equipada con redes de muestreo y equipo de seguridad básico. Un pescador local que pescaba desde el muelle cercano les había advertido sobre las condiciones turbias y la reciente actividad de peces carnada, mencionando que los peces depredadores habían estado inusualmente activos. El hombre había notado grandes sombras moviéndose por aguas más profundas y aconsejó precaución, aunque tales advertencias eran comunes en aguas sudafricanas donde los tiburones eran una presencia constante. El tiburón toro es uno de los depredadores más peligrosos del océano, capaz de prosperar tanto en ambientes de agua salada como de agua dulce. Estos poderosos tiburones pueden alcanzar longitudes de 11 pies y pesar más de 500 libras, con una constitución robusta que les da su apariencia distintiva. Los tiburones toro poseen una poderosa fuerza de mordida y músculos de mandíbula masivos capaces de triturar hueso y cartílago. A diferencia de muchas especies de tiburones que prefieren aguas oceánicas claras, los tiburones toro cazan activamente en estuarios turbios, ríos y áreas costeras poco profundas donde sus presas no pueden verlos acercarse. Su capacidad para regular los niveles de sal les permite viajar río arriba en los sistemas fluviales, lo que los hace particularmente peligrosos para los humanos que asumen que están seguros en aguas salobres. Los tiburones toro son alimentadores agresivos y oportunistas, conocidos por su comportamiento impredecible y su tendencia a investigar cualquier cosa que entre en su territorio. Su coloración gris proporciona un camuflaje perfecto en aguas turbias, mientras que su poderosa aleta caudal les permite explosiones de velocidad explosivas durante los ataques. Trent había estado trabajando desde el borde del bote durante casi 1 hora, usando equipo de muestreo de mango largo para recolectar datos cerca de la línea de corriente. La investigación requería que ocasionalmente entrara en agua hasta la rodilla para reposicionar el equipo, aunque se mantenía cerca del bote debido a la poca visibilidad. Sarah monitoreaba el equipo desde el bote, ocasionalmente tomando fotografías cuando la visibilidad lo permitía. Las condiciones turbias hicieron imposible ver más allá de un brazo de distancia en cualquier dirección, obligando a Trent a trabajar por tacto mientras recogía muestras. Desconocido para los investigadores, un gran tiburón toro hembra había estado patrullando el estuario durante varios días, atraído por el abundante pez carnada y rastros de olor. El tiburón había detectado vibraciones inusuales creadas por los movimientos de Trent desde más de 100 metros de distancia. El ataque vino sin advertencia desde las profundidades turbias. El tiburón toro de 300 libras se acercó siguiendo el contorno del fondo, usando la turbidez como un perfecto camuflaje. En un repentino estallido explosivo de velocidad, se lanzó hacia arriba, sus enormes mandíbulas abriéndose para revelar hileras de dientes triangulares y cerrados. El golpe inicial alcanzó a Trent en la parte superior del torso y el hombro izquierdo, mientras se inclinaba sobre el borde del bote, la poderosa mordida del tiburón aplastando su traje de buceo y penetrando en la carne debajo. El impacto lo empujó hacia atrás al agua, la sangre nublando inmediatamente la ya turbia superficie. Los dientes del tiburón cortaron músculo y hueso mientras sacudía su enorme cabeza de un lado a otro. El brazo izquierdo de Trent fue casi amputado en el hombro, con las arterias principales desgarradas y bombeando sangre al agua circundante. El tiburón soltó su agarre momentáneamente antes de atacar de nuevo,
apuntando a su torso y cuello. Su segundo mordisco causó un daño catastrófico en la cavidad torácica, perforando ambos pulmones y aplastando varias costillas. La enorme pérdida de sangre y el trauma en los órganos vitales provocaron una rápida incapacitación. El tiburón continuó su comportamiento de alimentación, atraído por la sangre y los movimientos frenéticos. Sarah arrancó el motor de inmediato, pero la presencia agresiva continua del tiburón hizo imposible cualquier intento de rescate. Solo pudo mirar impotente mientras continuaba el ataque. La Junta de Tiburones de KwaZulu-Natal lanzó una investigación inmediata sobre el ataque fatal, trabajando con las autoridades locales para evaluar los riesgos en curso. El incidente provocó cierres temporales del estuario mientras se desplegaban redes de tiburones en áreas adyacentes. Los biólogos marinos señalaron que los ataques de tiburones toro en los estuarios fueron relativamente raros pero extremadamente peligrosos debido a la naturaleza agresiva de la especie. La tragedia destacó los riesgos que enfrentan los investigadores que trabajan en aguas sudafricanas. Los datos de investigación de Trent fueron recopilados y publicados póstumamente, contribuyendo a los esfuerzos de conservación en curso. Su familia estableció un fondo de becas para estudiantes de biología marina. Mientras Sudáfrica lamentaba la trágica pérdida de Trent ante un tiburón toro, en las profundas zonas húmedas del Pantanal de Brasil, la entusiasta de la vida silvestre Megan Holt se preparaba para una excursión nocturna en bote. No tenía idea de que su parada junto al río la pondría cara a cara con el felino más peligroso de Sudamérica. Era el 28 de mayo de 2015. En los pantanos del norte del Pantanal de Mato Grosso, Brasil, donde el humedal tropical más grande del mundo se extendía sin fin bajo la luz del atardecer. El bosque en galería a lo largo de la ribera formaba un denso dosel de higueras y especies de palmeras que colgaban sobre el agua oscura. Sus masivos sistemas de raíces formaban cuevas naturales a lo largo de la orilla fangosa. El aire estaba cargado de humedad y lleno de los sonidos de los caimanes rugiendo, los monos aulladores llamando y numerosas especies de aves acomodándose para la noche. Esta sección remota permanecía en gran medida intacta, accesible solo por pequeñas embarcaciones que navegaban por canales estrechos. Megan Holt, una coordinadora de marketing de 26 años de Denver, había llegado a un ecoalbergue remoto 3 días antes con su compañera de universidad, Jessica Torres, una maestra de escuela primaria de 25 años que compartía la pasión de Megan por la fotografía de vida silvestre. Las amigas habían estado planeando esta aventura durante más de un año, ahorrando dinero e investigando lugares para fotografiar la increíble biodiversidad del Pantanal. Su operador local de barcos, un guía experimentado de 38 años llamado Carlos, los había estado llevando a los mejores lugares para observar la vida silvestre cada noche cuando la actividad animal alcanzaba su punto máximo. Esa noche, Carlos los llevó a un recodo del río aislado donde recientemente había observado actividad de caimanes y huellas frescas de jaguar. El guía les había advertido sobre quedarse en el bote a lo largo de bancos colgantes, explicando que los jaguares a menudo usaban los sistemas de raíces como áreas de descanso. Marcas de garras frescas en varios árboles y restos de un cadáver de caimán parcialmente consumido sirvieron como claros indicadores de que un gran depredador había estado activo recientemente. El jaguar es el depredador principal de América del Sur y la tercera especie de felino más grande del mundo. Estos poderosos felinos pueden pesar hasta 350 libras y medir más de 8 pies desde la nariz hasta la cola, con cuerpos robustos y musculosos que los hacen nadadores y escaladores increíblemente fuertes. A diferencia de otros grandes felinos que normalmente atacan la garganta o el cuello, los jaguares poseen la mordida más fuerte de cualquier especie de felino, capaz de aplastar cráneos y perforar caparazones de tortuga. Su estrategia de caza a menudo implica una sola mordida devastadora a la cabeza o el cuello, que mata instantáneamente a la presa a través de un trauma craneal masivo. Los jaguares son excelentes nadadores y cazan con frecuencia a lo largo de las riberas de los ríos, cazando caimanes, carpinchos y otros animales acuáticos. Su pelaje manchado proporciona un camuflaje perfecto entre las sombras moteadas del bosque, mientras que su movimiento silencioso los hace casi invisibles hasta el momento del ataque. Mientras su pequeño bote derivaba silenciosamente por la orilla del río, Megan vio lo que parecía ser un pájaro exótico posado en las ramas bajas de una gran higuera. Emocionada por la oportunidad fotográfica, le pidió a Carlos que acercara el bote a la orilla. A pesar de la reticencia del guía y las preocupaciones de Jessica, Megan se bajó en la orilla fangosa para reposicionarse y obtener un mejor ángulo. La ribera del río era suave y traicionera, con raíces expuestas y barro profundo que hacían inestable el suelo. Se movió aproximadamente 10 metros desde el bote, enfocándose intensamente en ajustar la configuración de su cámara. Sin que Megan lo supiera, un gran jaguar macho había estado descansando en el denso sistema de raíces del mismo árbol que ella estaba fotografiando, utilizando la cueva natural formada por las enormes raíces de contrafuerte como refugio diurno. El felino de 250 libras había estado al tanto de la presencia del bote, pero se alarmó cuando Megan se acercó a su lugar de descanso a corta distancia. El ataque fue rápido y devastador. El jaguar, sorprendido y sintiéndose acorralado en su refugio, emergió del sistema de raíces como una sombra moteada, cubriendo la distancia de 10 metros en 3 potentes saltos. Sus enormes patas la golpearon por detrás. El impacto la hizo caer de cara contra la orilla fangosa, y su cámara cayó al agua poco profunda. Antes de que pudiera reaccionar, las poderosas mandíbulas del jaguar se cerraron sobre la parte posterior de su cabeza y cuello.
Los poderosos dientes caninos del felino penetraron profundamente en su cráneo, en la base del cuello. La fuerza de mordida aplastante fracturó instantáneamente su hueso occipital y las vértebras cervicales. La técnica de caza característica del jaguar consistía en mantener la presión mientras sacudía su enorme cabeza, causando daños catastróficos en el tronco encefálico y la médula espinal de su presa. La muerte ocurría en cuestión de segundos, ya que la mordida cortaba vías nerviosas vitales y comprimía vasos sanguíneos principales. El jaguar luego comenzaba a arrastrar el cuerpo sin vida de Megan hacia la densa maleza. Jessica gritó horrorizada desde el barco al ver a su mejor amigo desaparecer en las sombras con el enorme gato. Carlos inmediatamente arrancó el motor y se alejó de la orilla. Las autoridades ambientales de Brasil iniciaron una investigación sobre el ataque fatal de un jaguar, trabajando con funcionarios locales de vida silvestre para evaluar el incidente. La tragedia provocó debates sobre los protocolos de seguridad en los alojamientos ecológicos de todo el Pantanal, y muchos operadores implementaron pautas más estrictas sobre el comportamiento de los huéspedes cerca de las orillas de los ríos. Los biólogos de vida silvestre señalaron que los ataques de jaguar a humanos eran extremadamente raros, con muy pocos ataques fatales documentados en la región en las últimas décadas. Se identificó que la reacción defensiva del jaguar ante una percepción de intrusión territorial era un factor contribuyente. La familia de Megan estableció un fondo para la conservación de la vida silvestre en su memoria. Mientras tanto, la comunidad de conservación de Brasil reflexionó sobre la trágica pérdida de Megan a manos de uno de los depredadores apex del Pantanal. A miles de kilómetros de distancia, en los densos bosques del centro de la India, el entusiasta de la naturaleza Colby Sinclair se preparaba para una caminata matutina rutinaria. No tenía idea de que su camino a través del matorral lo llevaría a encontrarse cara a cara con uno de los osos más impredecibles de Asia. Era el 6 de marzo de 2018 en la zona de amortiguamiento cerca de la reserva de tigres de Satpura, en Madhya Pradesh, India Central, donde la densa maleza se extendía por kilómetros entre áreas forestales protegidas y pueblos rurales. La neblina de la mañana colgaba baja sobre el paisaje, creando visibilidad limitada a través de arbustos de lantana densos, acacias espinosas y árboles de teca dispersos. Senderos estrechos serpenteaban a través del terreno cubierto de matorrales, conectando estaciones de investigación remotas con comunidades locales. Sin embargo, la densa vegetación creaba corredores naturales y puntos ciegos que hacían que los encuentros con la vida silvestre fueran impredecibles. Colby Sinclair, un investigador de vida silvestre de 33 años de Johannesburgo, había estado trabajando en India Central durante 6 meses como parte de un proyecto internacional de conservación documentando patrones de conflicto humano-vida silvestre. Sus años de experiencia en trabajo de campo en el campo africano lo prepararon para terrenos desafiantes, aunque el denso matorral indio presentó dificultades de navegación únicas. Esa mañana, él estaba haciendo lo que debería haber sido un paseo rutinario de 20 minutos para revisar el equipo en una estación de monitoreo cercana, un viaje que había hecho docenas de veces antes. Un guardabosques había mencionado alteraciones frescas en los montículos de termitas y signos de osos a lo largo del camino la noche anterior, señalando una actividad de excavación inusual cerca de un árbol grande y hueco. 2 aldeanos locales habían optado por desviarse alrededor de los matorrales de lantana esa mañana, debido a la mala visibilidad y la reciente actividad animal. El camino que eligió Colby atravesaba secciones particularmente densas donde la vegetación espinosa creaba un corredor estrecho con múltiples esquinas ciegas. El oso perezoso se considera uno de los mamíferos grandes más impredecibles y peligrosos de Asia, a pesar de su dieta principalmente insectívora. Estos osos negros y peludos pueden pesar hasta 400 libras y medir 6 pies de largo, con poderosas garras diseñadas para desgarrar montículos de termitas y hormigueros. A diferencia de otras especies de osos, los osos perezosos son conocidos por su comportamiento defensivo-agresivo cuando se sorprenden a corta distancia, a menudo atacando sin provocación en lugar de huir. Su mala vista y oído los hacen propensos a encuentros sorpresivos, mientras que sus poderosas extremidades delanteras y garras afiladas pueden causar lesiones devastadoras. Los osos perezosos poseen un hocico largo y distintivo adaptado para succionar insectos de sus nidos, pero sus fuertes mandíbulas también son capaces de dar mordeduras contundentes. Estos osos son principalmente nocturnos, pero a menudo buscan alimento durante las primeras horas de la mañana, especialmente alrededor de las colonias de termitas donde la actividad de los insectos es más alta. Mientras Colby avanzaba por el estrecho sendero donde las lantanas y los arbustos espinosos creaban un túnel natural, se movía en silencio para evitar molestar a la fauna, sin saber que su acercamiento silencioso resultaría fatal. La vegetación era tan densa que la visibilidad se extendía solo a unos pocos metros en cualquier dirección. Desconocido para el investigador, un gran oso perezoso macho había pasado la noche forrajeando en una enorme colonia de termitas ubicada a solo 20 metros del camino principal. El oso de 280 libras había estado alimentándose intensamente durante varias horas, usando sus poderosas garras para desgarrar el montículo de tierra. A medida que se acercaba el amanecer, el oso había comenzado a moverse hacia un lugar de descanso familiar cerca de un gran árbol hueco. La mala vista del animal significaba que no estaba al tanto de la llegada de Colby, hasta que el humano estuvo al alcance de un golpe. El encuentro ocurrió en una curva pronunciada donde la vegetación formaba una barrera visual completa. Colby dobló la esquina a su ritmo normal de caminata justo cuando el oso perezoso emergió de los arbustos espesos a apenas 5 metros de distancia. El oso, sorprendido y percibiendo una amenaza inmediata a su ruta de escape, reaccionó con una agresividad explosiva.
En una sola carga poderosa, el enorme animal cerró la distancia antes de que Colby pudiera reaccionar. El impacto inicial del oso golpeó a Colby en el pecho y los hombros. La fuerza del animal de 280 libras lo derribó hacia atrás sobre el suelo rocoso. El oso inmediatamente siguió con golpes devastadores de sus patas delanteras. Sus potentes garras de 7 centímetros rasgaron el torso y los brazos de Colby, desgarrando la ropa y la carne. Luego, el oso aseguró un agarre en la cabeza y el área del cuello de Colby. Sus poderosas mandíbulas se cerraron con fuerza aplastante. Los dientes caninos del animal penetraron profundamente en el cráneo y las vértebras cervicales, mientras que sus molares trituraron hueso y tejido blando. El violento movimiento de sacudida del oso causó un trauma catastrófico en el tronco encefálico y la médula espinal, cortando conexiones neuronales vitales. La muerte ocurrió rápidamente debido a un trauma masivo en la cabeza y el cuello, ya que las lesiones resultaron en una pérdida inmediata de la conciencia. El oso continuó con un breve comportamiento defensivo antes de retirarse a la densa vegetación. El sitio del ataque permaneció intacto durante casi 4 horas antes de que una patrulla forestal descubriera evidencia del encuentro. Los funcionarios del Departamento Forestal de Madhya Pradesh lanzaron una investigación inmediata sobre el ataque mortal del oso perezoso, trabajando con biólogos de vida silvestre para evaluar las circunstancias. El incidente provocó restricciones temporales en los viajes en solitario a través de áreas de matorrales densos, con nuevos protocolos que requieren que los investigadores trabajen en parejas. Los expertos en vida silvestre señalaron que los ataques de osos perezosos, aunque relativamente raros, a menudo eran mortales debido al comportamiento defensivo agresivo de la especie. La tragedia destacó los desafíos continuos enfrentados por los trabajadores de conservación en el centro de India. Los datos de investigación de Colby fueron recopilados y publicados póstumamente. Mientras India lamentaba la trágica pérdida de Colby a manos de uno de sus depredadores más peligrosos, esta serie de ataques mortales de vida silvestre sirve como un recordatorio contundente de que los depredadores ápice de la naturaleza siguen siendo fuerzas formidables capaces de convertir cualquier encuentro en la naturaleza en una situación de vida o muerte. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.